Hola, estamos en un minuto para ti. Consejos para mejorar tu rendimiento. Ya sabemos que la manera en que desarrollaremos los métodos de educación serán diferentes a lo que conocías. Hoy traemos para ti 5 consejos que ayudarán a mejorar tu rendimiento. Anota. Número 1. Establece un horario de estudio para que puedas realizar todas tus asignaciones. Número 2. Es importante que duermas 8 horas diarias. Evita trasnocharte con el uso excesivo de videojuegos e internet. Número 3. Haz pequeños descansos, así evitarás el agotamiento. Número 4. Crea un espacio confortable para que puedas concentrarte y rendir al máximo. Número 5. Pide ayuda a tu familia o a los adultos profesionales de tu colegio, al gabinete psicopedagógico o al departamento de orientación. Y recuerda, haz todo lo posible para que tu día sea bueno, porque de lo imposible se encarga Dios. Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Bienvenidos mis estudiantes de 10º grado de español. Hoy vamos a trabajar nuevamente con comunicación oral. 2 temas, pronunciación y entonación. Veamos el contenido entonces. En pronunciación vamos a ver su concepto y el concepto de entonación. Luego vamos a ver la pronunciación del español actual, tanto en América como en el vulgo panameño, que es aspiración. Y finalmente vamos a estar trabajando con el reto de la semana. Antes de iniciar con la clase, vamos a ver y a escuchar un video que tenemos preparado. Hoy vamos a hablar de 2 aspectos que faltan para complementar lo que es el inicio de toda aquella persona que se quiere dedicar a la locución y, por supuesto, ser orador o que ya lo es en este caso. Hablamos en primera instancia de la dicción, ya hablamos también de la vocalización y articulación, hablamos de la proyección, hoy nos toca hablar de la pronunciación y la entonación. ¿Qué es la pronunciación? Tiene que ver, está directamente relacionada con la etimología de las palabras, el origen de las palabras. Yo no puedo decir Bogotá, porque lo correcto es Bogotá. Si voy a pronunciar un nombre francés, por ejemplo, algunos presidentes que han pasado por el país europeo, Nicolas Sarkozy, François Hollande, esa es la pronunciación en francés, lo cual no quiere decir que nosotros, siendo hispanos, no podamos pronunciarla de acuerdo a algún criterio internacional que incluso es permitido, pero sí por lo menos conocer, saber que una palabra se debe pronunciar de acuerdo al origen. Summer, por ejemplo, summer es en inglés verano, yo no puedo leer summer, porque obviamente es incorrecto. Entonces, la pronunciación es eso, leer una palabra de acuerdo a la etimología de las palabras, respetar el origen de la misma. Pasamos a la entonación, es el tono de acuerdo a las lecturas. Toda lectura lleva una intención, un objetivo, y de acuerdo a eso debemos leerlo. No es lo mismo leer una noticia sobre el fallecimiento de alguien que una noticia sobre que, por ejemplo, Venezuela ganó el Mundial de Fútbol. Ojalá y algún día pase, por dar un ejemplo, que lo ganó Colombia. ¿Por qué no? La idea es leer con la emoción que requiere eso, y la idea en el caso de un fallecimiento es leerlo con sobriedad, porque es lo que llamamos a veces, o se dicen incluso en los avisos, epitafio. Incluso también, por ejemplo, leer una cuña comercial, lo hemos visto en otras ediciones, tiene una intención, una emoción particular, característica del producto. Entonces, la entonación es simplemente el tono con el que tú vas a leer algo, y también, atención, el tono con el que tú vas a decir algo. Entonación es tono, utilizarlo de acuerdo a lo que vamos a decir o a lo que vamos a leer. Tal como lo escuchaste, tenemos pronunciación y entonación. En cuanto a la pronunciación, recordemos que se refiere a la manera que una palabra o idioma es hablada y al modo en que alguien pronuncia una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Tal y como nos dijo el presentador, no es lo mismo decir Panamá que Panamá. Entonces, la forma correcta es la que yo debo utilizar. Sin embargo,
encontramos a muchos hablantes que no lo hacen de esa forma. En cuanto a la entonación, es el conjunto de los tonos de un enunciado, es decir, las variaciones, la altura del sonido de voz, cómo tú modulas para enviar el mensaje. Entonces tenemos tanto la pronunciación, que es utilizar correctamente las palabras, y la entonación, cómo yo voy a expresar ese mensaje. No es lo mismo cuando estoy triste que cuando estoy alegre o cuando voy a dar un pésame. Veamos entonces las diferentes tonalidades. El material que vamos a utilizar en este momento es una colaboración de la periodista Bárbara Bloise. La entonación, dependiendo de la voz, el acuerdo y el timbre y la entonación, tenemos entonces un timbre que puede ser brillante. En este se sube el tono normal de la voz, que proyecta más velocidad de lo normal. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tal? Bienvenido a la clase de español, tu momento de aprendizaje. Otra situación sería que yo dijera, ¿qué tal? Bienvenido a la clase de español, tu momento de aprendizaje. No le pongo emoción, no le pongo alegría, no le pongo júbilo, no le pongo regocijo. Entonces, cuando es algo de alegría, de fiesta, mi tono sube para hacer más enfático el mensaje y que la persona pueda captar esa alegría que yo estoy sintiendo. En otro caso, cuando mi timbre es opaco, este caso para cuando siento tristeza, melancolía, por ejemplo, muere un familiar, un amigo o el familiar de un amigo, y yo voy y le digo, en verdad lo siento, mi sentido pésame. Muestro un poco de tristeza. Yo no voy a llegar a decirle, en verdad lo siento, mi sentido pésame, porque va contradictorio a lo que yo quiero expresarle a la persona que tiene ese dolor. Otro de los timbres o entonaciones que yo puedo utilizar es el timbre absoluto, cuando se usa el tono normal. O sea, no hago énfasis en nada, simplemente puedo decir, llegó María, dile que pase. Este es un tono relajado, tranquilo, normal. No hay mucha fluctuación en la entonación. En cuanto al timbre rotundo, entre el tono normal y grave, imperativo resuena al final de la palabra, ritmo más lento, de carácter categórico y de forma plana. Este tono lo utilizo para ordenar, para mandar, para que alguien haga lo que yo quiero. Es bien enfático. Por ejemplo, no lo vuelvas a hacer. Estás castigado. Por ejemplo, cuando te portaste mal en casa, mamá te dijo que limpiaras tu cuarto y no lo hiciste, pero tú te querías ir para el juego o querías usar tu celular para jugar Free Fighter, como están todo el mundo ahora. Entonces ella te dice, no, estás castigado. Ese es el tono. Te está ordenando, te está exigiendo, te está mandando. Otro de los tonos que podemos usar es el timbre apagado. Es un susurro, audible y comprensible. Emite palabras con el aire de reserva, lo que te queda, no con la potencia de todo. El volumen es bajo, a ausencia de timbre casi, el tono es medio normal. En este tono, yo generalmente expreso secreto, sigilo, miedo. Cuando yo tengo miedo, yo no hablo alto. O cuando estoy con cuidadito, tampoco voy a hablar alto porque me van a descubrir. Entonces, ¿y si nos ven? Ten cuidado, nos pueden atrapar. Es como si estuvieras diciendo un secreto para que los demás no lo escuchen. Solamente tú y la persona que está contigo es la que van a escuchar. Entonces, vuelvo y repito, es un secreto, un sigilo, como si tuviera miedo. Ahora pasamos a nuestro tema número 2, o la segunda parte de nuestro tema, que es la pronunciación del español actual. Tenemos dos casos. En el español de América hay dos rasgos pronunciados que destacan al hablante americano. ¿Cuáles son? El ceseo y el yeísmo. En el caso del ceseo, es la costumbre que tiene el hablante de sustituir la C y la Z delante de las vocales E y I. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. Esto funciona más en España. A nivel de América, sobre todo en Panamá, nosotros no hacemos diferenciación en el punto de articulación para pronunciar las palabras en cuanto al uso de la C, la Z
y la S. Pero es bueno que la conozcamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al plano escrito, entonces esa diferenciación sí se nota porque nos cambia el significado de las palabras, por ejemplo, en las homófonas. No es lo mismo decir, por ejemplo, como ustedes saben, estudiantes, la parte de la articulación la estudia la fonética, o sea, cómo le doy yo el sonido a las palabras. Entonces, cuando yo escribo entre las diagonales, es que estoy haciendo una transcripción fonética de la palabra. O sea, cómo debe sonar la palabra. En este caso con ceseo es con S. Pero no es que la palabra en su forma original lleve tilde, como lo estás viendo aquí. La lleva aquí simplemente porque es la transcripción fonética, o sea, del sonido, cómo suena. En este caso, aquí la segunda sílaba me dice donde hago la mayor fuerza al pronunciarla. Pero todas, como si tú observas, todas las palabras tienen tilde, aunque en su forma original, realmente como debe estar, no la llevan. ¿Por qué? Porque esta es una transcripción fonética. ¿Y cómo te das cuenta de que es una transcripción fonética? De que no hay un error, porque está entre las diagonales, entre las barras diagonales. Eso te indica que lo que se está es escuchando el sonido, se está haciendo una transcripción del sonido. Valga la aclaración. Entonces, como decíamos, en Panamá nosotros casi no hacemos distinción entre la S, la C y la Z. Pero algunos sí manejan, por ejemplo, dicen zapato, zapallo, en vez de zapato y zapallo, etc. En el caso de yaísmo, es el error que cometen algunos hablantes de cambiar la Y por el dígrafo L o doble L. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en vez de decir arroyo, dicen arroyo, casi una palatización. Lo mismo con llagas, llovizna, llamo, magia. Casi hay una corrida de la L o doble L por una I. ¿Cómo maneja el vulgo panameño algunas palabras? Y aquí es una parte bien interesante. Por ejemplo, estamos acostumbrados por economía del lenguaje, por buscar el menor esfuerzo, a cortar las palabras, a comernos una parte de ellas. Y eso sucede, por ejemplo, cuando yo suprimo la D. Y el sonido intervocálico, recuerden que les dije que cuando está entre barras, la palabra o una letra es porque estoy haciendo uso de la fonética, estoy transcribiendo el sonido de la letra o de la palabra, cómo se pronuncia. Bien, en algunas regiones el sonido de intervocálico no es pronunciado. Por ejemplo, en vez de comido, dice comío. Yo no he comido, papá. ¿Le suena esa frase? O por ejemplo, ¿qué haces parado allí? En vez de ¿qué haces parado allí? ¿Estás sentado o no hiciste caso? O en vez de decir estás sentado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es suprimir la D. En el caso también, algunos hablantes suprimen la R, especialmente al final del verbo. Por ejemplo, cuando el infinitivo lo acortamos y quitamos la R al final, en vez de decir hay que reír para no sufrir, dice hay que reír para no sufrir. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa forma hablamos algunos panameños y lo correcto sería hay que reír para no sufrir. Él se la pasa llora y llora. En vez de decir se la pasa o quería llorar y llorar. Mover, en vez de mover dice mover. Hay que mover los muebles.
en vez de decir hay que mover los muebles. Como ustedes observan, en todos estos casos, nos comemos la R al final del verbo y obtenemos entonces, utilizamos en vez de reír, reír, en vez de llorar, llorar y en vez de mover, mover. Esa es parte de lo que sucede con el léxico panameño en el uso incorrecto. Pero no solamente la D y la S desaparecen en nuestro léxico popular, vulgo. También nos comemos la S al final del texto. Suprimimos la S. Puede estar suprimida al inicio, al medio o al final. En este caso, tenemos que con sonido de S, la Z, arroz con pescado. En vez de decir arroz con pescado. En ambos casos, en este caso, especialmente, nos hemos comido no solamente la S, sino también la D que ya habíamos visto, que la suprimimos de la palabra también. ¿Has escuchado alguna vez esto? ¿Cómo se maneja en tu entorno? ¿Se menciona la palabra completa o nos comemos un pedazo de la palabra? Muy bien. Hay otro fenómeno en cuanto a lo que es entonación, que es la aspiración, que consiste en la emisión de aire que acompaña la articulación de diversas consonantes en palabras. En este caso vamos a ver la S, la Y y la D aspiradas. En el caso de la S, al final de palabras, se reduce a una simple aspiración como si fuese una H. Por ello se dice que desaparece. Los hombres, recuerden que en este caso, le decía que lo que está entre barras es la transcripción fonética. Vuelvo y repito, es la transcripción fonética. Por eso es que lo ves de esta forma. Y finalmente decimos los hombres, como si fuera una J, casi una H en forma de J. Lo mismo sucede con más agua y más agua. Esa es la aspiración en el caso de la S. Se convierte casi en una H. Y más o menos, dicen por ahí algunos. Otro de los casos de la aspiración es el caso de la Y al final de palabras. La Y tiene función como consonante y también como vocal o semivocal. En este caso, como está al final de palabra, su aspiración la lleva a funcionar como una semivocal. En algunos casos, por ejemplo, como en España, se omite o se elide o tiene otro sentido diferente. Pero en el caso de nosotros vamos a dejarlo, esa aspiración de la Y, como una semivocal al final de palabra. Por ejemplo, estoy con COVID. Esa I que tú observas aquí realmente es una Y. Realmente es una Y. Y aquí también. Entonces ellas están cubriendo el espacio que les corresponde a la Y. En el caso de la aspiración de la D, al igual que las anteriores, nosotros vamos a encontrar que la D desaparece porque la vocal final se alarga, se prolonga y por eso ustedes observan que en este caso lleva la tilde. En vez de decir quién es usted, dice quién es usted. Diga la verdad en vez de diga la verdad o quién es usted. Vuelvo y repito entonces, en el caso de la aspiración de la D, se sustituye, no es que haya desaparecido en este caso, sino que la E se prolonga en su sonido y da esta nueva palabra que es lo que popularmente se usa por allí.
En el caso de la aspiración de los participios terminados en ido, generalmente provienen podemos usarlos de segunda y tercera conjugación. Por ejemplo, yo no me he ido por yo no me he ido. O he vivido mucho por he vivido mucho. Yo he vivido mucho. A veces cuenta la gente por ahí. En vez de decir yo he vivido mucho. Te has reído. En vez de te has reído. Todo lo que has bebido. Todo lo que has bebido. Dice la gente por allí. Creído. Que te has creído. ¿Qué te has creído? Has leído mucho. Has leído mucho. Entonces, en todos los casos podemos observar que estoy aspirando la de en cada uno de los verbos, como ustedes pueden observar que hemos señalado. Y eso entonces no me produce las fórmulas populares que encontramos que estamos observando aquí en el tablero. Eso definitivamente es la parte del lenguaje no culto, del lenguaje popular, del lenguaje que utiliza el vulgo para expresarse. Ahora, tú puedes reflexionar en casa. ¿Cómo hablo? ¿Cómo habla la gente que está en mi entorno? ¿Utilizo yo esas supresiones? ¿Utilizo yo esas aspiraciones? ¿O me mantengo al margen de ellas? Sería bueno que empezáramos a reflexionar sobre ese tema. Finalmente, entonces, tenemos nuestro reto. El reto consiste en revisar qué palabras con supresión y aspiración usamos en el entorno que nos rodea. O sea, en tu casa, con tus vecinos, en tu escuela o a los lugares a donde tú acostumbras a ir. ¿Cómo escuchas que habla la gente? ¿Utilizan las palabras correctas o se comen un pedazo, como decimos popularmente por allí? Y para terminar la clase de hoy, quiero decirles que recuerden que ustedes son el punto de apoyo o la palanca que puede mover este mundo. Punto de apoyo son los estudios que Meduca les está brindando a través de la televisión para que ustedes puedan ayudar a cambiar este mundo. Ustedes son muy importantes. Muchas gracias. Hemos terminado.